Bueno, para los que recién ingresan, buenas tardes. ¿Se ve bien la pantalla ahí? Excelente. Sí, profe, se ve bien. Perfecto. Sí, profe. Bien. Vamos a comenzar la unidad número 2, el tema número 1, ¿sí? Referido al agua, porque toda la unidad 2 está referida al agua como recurso, ¿sí? Vamos a ver en este tema generalidades y ciclo hidrológico. Sabemos muy bien, ¿sí?, que el agua es la sustancia que más abunda en el planeta. ¿Por qué? ¿Y por qué es el principal componente de todos los seres vivos? Primero, porque el agua constituye más del 80% del cuerpo de la mayoría de los seres vivos, ¿sí? También el agua participa de la mayor parte de los procesos metabólicos, ¿sí?, que realizan los seres vivos. Y también dentro de los seres vivos, como las plantas, el agua interviene en el proceso de fotosíntesis, que recuerden que ese proceso es fundamental para la vida, ya que las plantas producen el oxígeno y absorben el dióxido de carbono. Y también el agua es el hábitat, ¿sí?, y el reservorio de una gran variedad de seres vivos. También cumple una función principal, ¿sí?, en la existencia de la población humana. ¿Por qué? Porque regula el clima, ¿sí?, produce y realiza la formación de paisajes y obviamente está muy influenciada en el desarrollo económico de las poblaciones. El agua puede ser considerada como un recurso renovable, pero siempre y cuando, ¿sí?, ese uso, esa utilización sea controlada, ¿sí?, con respecto a su tratamiento, a su liberación y a su circulación. Tengamos en cuenta que este recurso, que hasta hoy se reconsidera renovable, puede transformarse en un recurso no renovable. Obviamente, como dijimos recién, si no es controlado su utilización, tratamiento, liberación y circulación. ¿Por qué decimos esto? Porque el agua, más allá que tenemos en claro que es contaminada continuamente, ¿sí?, también está la posibilidad de poder tratarla. Ese tratamiento que se le debe realizar debe ser adecuado, porque si el mismo no es adecuado, obviamente que esa liberación de esa agua no tratada al ambiente, ¿sí?, permite que esta misma agua continúe contaminada, ¿sí? Entonces, ese proceso de circulación, ¿sí?, se va retardando de este modo. Y eso es lo que también se refiere al tema de circulación. Entonces, esa circulación va a ser inadecuada cuando su tratamiento o depuración no sea la correcta, ¿sí? Entonces, si todo esto es controlado, se considera un recurso renovable. Si no es controlado, ¿sí?, se considera un recurso no renovable en un cierto espacio geográfico determinado. Con respecto a la molécula de agua, ¿sí?, como ustedes bien saben, es un compuesto denominado H2O, que en condiciones normales de presión y temperatura se encuentra en estado líquido. Obviamente, si hay calor, sí,
pueden modificarse, o si hay congelamiento también pueden modificarse. Bien, en cuanto a la estructura de la molécula de agua, es muy simple. Está formado justamente por dos hidrógenos, ¿sí? Y un oxígeno. La estructura molecular, ¿no? En cuanto a la composición y también estructura del agua, esta determina sus condiciones, que pueden ser físicas, químicas y biológicas, ¿sí? Dependiendo de su estructura, también el agua presenta capacidad de ser solvente, transporte, estructura y también como función de termorregulación. Hago un paréntesis, si alguien tiene alguna duda, por favor prende el micrófono, así lo escucho. Profe, ¿usted puede ir cambiando Sí. las pantallas? Así vamos leyendo con usted. Ah, ¿no se van cambiando? No, profe, quedó en la primera, en la principal. Ah, perdón, pensé que se estaban cambiando. Algo está pasando entonces, esperen un poquito. Yo pensé que se estaban cambiando las pantallas, por eso iba avanzando. ¿Ahí lo pueden ver? ¿Cómo se cambia? Queda en la Ahí molécula de sí, agua. profe, podemos ver. ¿Cómo? Ahí sí se ve. Perdón, ¿ahí lo pueden ver ahora? Sí, profe. Molécula de agua. Profe. Sí, Bien, bien, está en perfecto. la diapositiva 4. Ahí estoy en la 2, ¿verdad? Eso está fijo, No, profe. sí. Tal vez usted tiene que avanzar manualmente. Sí, por eso yo estoy avanzando. La molécula de Profe, agua, dice. Quedó ahí. A ver, ahí están, perdón, pero pensé que estaba avanzando como ustedes avanzaban conmigo. Ahí están en la molécula de agua. Sí. Sí. Perfecto, bueno. Yo voy a avisar cuando pase la otra diapositiva y si no pasa ustedes me avisan. Les pido disculpas, pensé que estaba avanzando con ustedes. Yo iba avanzando en las diapositivas y ustedes veo que no estaban viendo, perdón. Bueno, con respecto a la molécula de agua, como les decía recién, es un compuesto que ustedes ya conocen, como figura ahí, formado por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, ¿sí? Esta estructura, ¿sí?, de la molécula de agua determina sus condiciones, que pueden ser físicas, químicas y biológicas. A esta estructura, ¿sí?, se le adiciona la capacidad de poder el agua ser solvente, ser transportador, tener una estructura y también cumplir la función de termorregulación. Profe, disculpe que lo interrumpa. Ahí están preguntando algunas chicas por WhatsApp si las pueden aceptar. Disculpe. Bueno, a ver, espera un poquito. Ahí las acepté. Bien. Perfecto. Bueno, ese es el tema con el Meet, que nosotros estamos dando la clase y cuando se quieren conectar, tenemos que volver todo atrás para aceptarlos. Por eso habíamos propuesto la presentación de Zoom, pero bueno, muchos alumnos nos decían que era más difícil para ellos poder conectarse. Por eso estamos usando ahora Meet. Bueno, continuamos. Paso a la otra diapositiva. Ahí lo pueden ver. Propiedades del agua.
Sí, profe, yo le quería consultar la capacidad, bueno, solvente lo entiendo, transporte también, termorregulación también, pero estructura. ¿Qué ejemplo nos puede dar de estructura? Bueno, está bien la pregunta, muy bien. ¿A qué me refiero a una estructura? Me refiero a que la estructura, ¿sí?, del agua, al tener dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, permite justamente esta estructura particular del agua, que no la tiene otro componente, otra sustancia, permite realizar esas capacidades, como solvente, transporte y termorregulación, ¿sí? Me refiero a la estructura del agua, ¿sí?, que es particular. La estructura, Podrá ser, profe, como que se adapta a cualquier recipiente o claro, cosa así. exactamente, te van a ver ahora enseguida, con las propiedades, van a ver las adaptaciones que tiene, ¿sí? Por ejemplo, las propiedades del agua, ¿lo están leyendo ahí? ¿Lo están leyendo? No, No. profe, sigue la No, no sé, 4. lo mío, profe. Sí, profe, sí. ¿Sí o no? No, No, Profe, está en la profe, 4, profe, tiene que pasar a la 5. Sí, pasa que yo lo paso, pero los demás que no. Ahí está. ahora sí. Ah, ahí está, profe. ya sé qué pasa, ya sé qué pasa. Perfecto. Ahora entendí. Bueno, como decía recién, la estructura del agua, al poseer dos átomos de hidrógeno, ¿sí?, y un oxígeno, que es particular y es la única sustancia del planeta que puede estar en forma natural en estado líquido, sólido y gaseoso, justamente debido a su estructura. Y esta estructura le da ciertas propiedades al agua, ¿sí? Como también les da la posibilidad de no tener ni color, ni sabor, ni olor, siempre y cuando esté en su estado adecuado, ¿no? Su punto de congelación es a 0 grados centígrados y el punto de ebullición a 100 grados centígrados, ¿sí? También tiene la capacidad, ¿no?, el agua, de poder absorber mucho calor, ¿sí?, antes de que aumente la temperatura. Por ejemplo, ¿por qué tiene capacidad de absorber calor? Porque es fundamental para enfriar ciertas sustancias o ciertos elementos en la industria, ¿sí? También esta capacidad de calor, de poder absorberlo, ¿sí?, regula el cambio de la temperatura durante todas las estaciones del año, ¿sí? Y en la atmósfera, ¿sí?, y en los bosques generalmente regula la temperatura general del planeta. Entonces, esa capacidad de poder absorber ese calor tiene esas cualidades. También, como otra propiedad del agua, tenemos la cohesión. Quiere decir que entre sus moléculas, ¿sí?, se produce una tensión superficial. Que esta tensión superficial se debe a que estas gotas, ¿sí?, o moléculas de agua se unen, se pueden unir. En el caso de otras sustancias no lo pueden hacer. Otra capacidad es la atracción, ¿sí?, entre sus moléculas, que se puede explicar con la capilaridad. Recuerden que la capilaridad, ¿sí?, permite, por ejemplo, que el agua pueda adherirse a las paredes de los vasos conductores de las plantas, del xilema o del floema, por ejemplo, ¿sí? Y también la capilaridad puede permitir, ¿sí?, que el agua pueda ascender en contra de la gravedad. Otra cosa muy importante es el pH, ¿sí?, o sea, el potencial de hidrógeno. El pH es una medida de acidez o alcalinidad en una disolución. Entonces, el agua tiene un pH de 7, lo que quiere decir que no es ni ácida ni básica. Es el punto neutro de pH, lo tiene el agua, ¿sí? Otra cosa que pasa, que ustedes lo vieron en la biología, en la materia de biología, es que
en todas las células se producen reacciones químicas, ¿sí? Estas propiedades de poder reaccionar químicamente con otros ácidos o óxidos básicos, ¿sí? Es una propiedad importantísima que el agua realiza en los seres vivos, ¿sí? Provocando interacciones físico-químicas y, como dije recién, biológicas. ¿Pueden ver ahí la diapositiva nueva? Sí, profe, Sí, distribución profe. del agua en el planeta. Sí, se ve. Sí, sí. Bien. Vamos a ver ahora las imágenes que ustedes tienen sobre la distribución del agua en el planeta, donde el 97% de agua que se encuentra en la Tierra, ¿sí?, corresponde a agua salada y se encuentra en los océanos y mares, ¿sí? El 3% que resta corresponde al agua dulce, donde un 1%, ¿sí?, que lo subdividimos en aguas subterráneas, que corresponden al 22%, ¿sí?, y otro 77%, ¿sí?, que corresponde a glaciares, capas de hielo y algunos tipos de aguas interiores marítimas, también dulces, corresponden al 77% de ese 1%, ¿sí? Luego, ese 2% que falta, ¿sí?, se divide en una menor cantidad o porcentaje, ¿sí?, en ríos, ¿sí?, el 61% en lagos y el 39%, ¿sí?, referido al agua que se encuentra en la atmósfera o en la humedad del suelo. Imagínense, ¿sí?, el porcentaje muy disminuido que nos queda como agua dulce para poder mantener a la población mundial y correspondida por un tipo de circulación que se llama ciclo hidrológico. Bien, yo también les presento acá otro cuadro que es parecido, que también está en la teoría, por eso se los muestro, que tiene unos datos similares, pero no iguales. Donde también decimos que el 97,2% corresponde a mares y océanos, ¿sí?, el 0,0007 a la biosfera. Recuerden que la biosfera es en la Tierra toda la capa constituida por seres vivos, ¿sí? Todo lo referido a sistemas biológicos, organismos llamados seres vivos, corresponde a la biosfera, ¿sí? Por otro lado, tenemos ríos y lagos, correspondidos en la litósfera, ¿sí?, con un 0,02%. Después tenemos la atmósfera, ¿sí?, correspondido con un 0,001%. Y los glaciares, como también dijimos recién, ¿sí?, aguas continentales, correspondido como 2,2%. Y por último, las aguas subterráneas, ¿sí?, correspondido con un 0,6%. Esto es para que ustedes tengan una idea, ¿sí?, de cómo se distribuye el agua en forma general en todo el planeta. Profe, en estos momentos existe, o sea, yo he escuchado, pero no sé si se usa, de convertir el agua salada en agua dulce Sí, mediante eso. exactamente. Muy bien, muy buena pregunta. Se llama el proceso de desalación. Ya en muchos países avanzados están logrando esa depuración de transformar el agua salada, ¿sí?, en agua potable, por así decirlo. Y sí, se está pasando, sí, exactamente. Sí, sí, sí. No tengo un registro de cuánta agua se está produciendo. Lo último que leí
es que estaba dando resultado, estaba funcionando, pero no recuerdo cuántos litros, ¿sí?, se podían recuperar y según qué situación estaba el agua salada en ese momento. Pero sí, se está haciendo y se está logrando. Profe, perdón, ¿cómo se llama el proceso? Desalación. Gracias. Bien, continuemos. Profe, ese es un proceso muy caro, ¿no es cierto? Porque acá había problemas con el tema del agua, había agua salada y poca agua dulce en un tiempo, y ese proceso se investigó un poco, pero se dejó por le dice que necesita una inversión millonaria para hacerlo. Exactamente, los costos son demasiado elevados. Obviamente que ustedes imagínense que creo que es más sencillo o más económico, por así decirlo, poder transformar agua contaminada en agua adecuada que producir agua dulce a partir de agua salada. Entonces, lo que siempre se evalúa es eso, ¿sí? ¿No se obtiene de un litro de agua salada un litro de agua dulce? ¿Cómo? Perdón, buenas tardes. Buenas ¿No tardes. se obtiene de un litro de agua salada un litro de agua dulce? ¿No son las mismas proporciones? Sí, eso no varía mucho en cuanto al volumen, pero sí varía mucho en cuanto a la cantidad de tratamientos que se le debe hacer al agua salada para obtener agua dulce. Nosotros, por ejemplo, si vamos a un ejemplo nuestro, de acá de San Luis, la mayoría de la población, en general, no un cierto porcentaje aproximado, obtenemos agua del dique La Florida, ¿verdad? El cual, esa agua, digamos, que no es agua no contaminada. A esa agua hay que tratarla, ¿sí? Entonces, requiere un proceso de purificación que lo realizan las plantas de agua en cada una de las localidades. Entonces, ya estamos haciendo nosotros un proceso de trabajo sobre agua contaminada, ¿sí?, por así decirlo. No es un agua elevadamente contaminada, pero, entre paréntesis, podemos decir que el agua que se encuentra ahí, si no es tratada, no está lista para poder ser consumida. ¿Se entiende? Sí, otra consulta, profe, si me permite. He escuchado muchos que hablan de agua pesada. ¿A qué se refieren con eso? Bien, ahí vamos a ver enseguida. Ese es un tema que viene de aguas puras, aguas livianas y aguas pesadas en la otro tema, que vamos a ver después, pero se refiere a que un agua que no está en condiciones de ser consumida, ¿sí? Pero bueno. Profe, Sí. buenas tardes. Buenas tardes. Eso le quería comentar. Yo soy de Buena Esperanza. Bueno, y Sí. acá me parece que sí hay aguas pesadas, porque por ejemplo el agua de la canilla es imposible, es un agua sumamente salada, que tiene muchos minerales y tiene arsénico, puede ser algo así. De metales pesados. Sí, Sí, a ver. sí. Claramente el agua obviamente está acompañada, vamos a ver su pureza después, está acompañada por un montón de componentes que generalmente provocan su buena calidad, obviamente, ¿no? Entonces, para poder tener un agua adecuada, como dijimos recién, es un debido tratamiento. Si el tratamiento no es adecuado o proviene de algún lugar donde haya mucho tipo de contaminación o agregados de algunos metales o algunos elementos nocivos para el agua, obviamente que sí. Hoy en día... Claro, acá no la podemos tomar, no la podemos ingerir porque es muy mala. Sí o sí tenemos que consumir agua potable, que tenemos que comprarla porque el agua no se puede consumir, es muy mala. Bien, ¿y esa agua de dónde proviene? La verdad,
Supongo que es el agua de red. El agua de red acá no se puede consumir. Daña totalmente Claro. todo. Daña los dientes, el pelo, todo, todo. Es dañina. Eso sí, el tema es que está en la red, pero esa agua de red proviene de algún lugar, seguramente. Esa es la pregunta, no sé si No sabes. sabría responderlo, sí, Bien. porque sé que hay una planta potabilizadora de agua que nosotros, acá en el pueblo, digamos, nosotros podemos ir y buscar el agua, pero para tomar, pero después el agua de red es siempre la misma. Y hace muchos años se consumía el agua de red de acá, pero dañina, dejaba a la gente sin dentadura, problemas en los huesos, en la vista, en todo. Es muy mala. Bueno, eso es gravísimo. La verdad que es gravísimo. En muchos lugares está pasando eso, obviamente, que el agua, debido al consumo masivo de la población, no alcanzan a poder tratarla como corresponde, justamente lo que decíamos recién, y al tener más utilidad, o sea, más consumo que acelera el ciclo, justamente ahora vamos a ver el ciclo hidrológico, cuando uno acelera el ciclo, ¿sí? Y no alcanza a realizar un buen tratamiento del agua, pasan estas cuestiones, ¿verdad? Que está totalmente contaminada y obviamente que perjudica a la población. Profe, Sí, ahí estaba buscando información de lo que dice la compañera. Ellos ahí en la ciudad tienen una planta potabilizadora que trabaja sí, con este sistema que usted mencionó. Bueno, se sí. llama ósmosis inversa. Está bien. Bueno, ese tratamiento sería correcto si funcionara bien, digamos, ¿sí? Entonces, no sé realmente, voy a averiguar qué estará pasando, ¿sí? Que el agua sale con esa calidad. La verdad que es preocupante y muy complicado, porque la verdad que si hace mucho tiempo que está así el agua y ya es detectable, ¿sí? O sea, a simple vista, digamos, con el olor o sentir su gusto, imagínense que a veces el agua contaminada puede tener algunos contaminantes, algunos elementos contaminantes y uno no se da cuenta. Pero si ya estamos pudiendo observar con algún tipo de natural de darnos cuenta de que está pasando, ya es porque está muy contaminada, ¿no? Bueno, Claro, porque pasa que, sí, te escucho. perdón, se me corta un poco el internet de paso. La planta potabilizadora que hay directamente es una planta muy pequeña que abastece solamente el agua que se toma, ¿vio? Acá. Pero después el agua de red que no está conectado a la planta potabilizadora es otra. No sabría decirle de dónde viene, pero esa es el agua contaminada. Claro, Esa agua de red Y está tenemos, sacada directamente de pozo, o sea, debe claro, ser de agua subterránea que no está tratada. claro, sí, Entonces, al ser agua tan salada y no tratada, eso es lo que provoca que, bueno, sí, contenga los minerales crudos, por así decirlo, ¿no? claro, me extraña que sea agua cruda la que esté sí, circulando por la debe red. ser. La verdad que no sé la situación, Así pero es, si y es desde agua hace cruda, años. claro, si es agua cruda, bueno, obviamente que no es correcto. El Estamos, proceso ese que Claro. mencioné hace un ratito, logran sacar de 1 litro de agua salada alrededor de 450 centímetros cúbicos, medio litro de agua potable. claro, hay que ver en qué situación, a dónde están sacando esa agua, qué acuífero, o sea, es complejo el tema. Sí está claro que está contaminada y sí justamente para hacer un adecuado tratamiento hay que tener todo eso en cuenta. Los conductos, los acuíferos del cual se extrae, el tipo de agua, porque uno hace siempre estudios, ¿sí?, sobre la calidad del agua y generalmente antes de poder dispersar o brindar a la población un tipo de agua hay que ser analizada, si no, no se puede distribuir sin ser analizada. En este caso, parece que no está siendo así y por eso está el agua totalmente contaminada, totalmente intomable, ¿verdad?
Pero bueno, En mi caso, entonces, Claro, sí, profe, en mi caso, por ejemplo, en Papagayo, tenemos nosotros la planta potabilizadora que va también con la parte de riego. bueno, pero ven ahí no es lo que corresponde, porque si el agua que consume la población es la misma que la de riego, se está derrochando esa agua de riego, que no hace falta que esa agua de riego esté apta para que sea potable, ¿sí? En lo posible, ¿no? Porque esa agua de riego tiene, para que sea potable, tiene algunos elementos que se le adicionan, ¿sí? Como la clarificación, que a los cultivos los perjudica. Entonces, generalmente la circulación de agua potable es usada para el consumo, ¿sí? Y también para, en este caso, regar los cultivos. Es ahí donde estamos desperdiciando cantidades invaluables de agua y otros lugares, como recién decíamos en esta localidad, no tienen agua potable. O sea, ese justamente es el inconveniente mayor del no control y la misma no es tratada como debe ser. Entonces, es justamente lo que estamos haciendo lo que no debemos hacer. ¿Sí? Bueno, justamente cuando el agua no es tratada adecuadamente, lo que se perjudica es el ciclo que la misma cumple en todo el planeta. ¿Qué es el ciclo hidrológico? ¿Sí? Es justamente el movimiento del agua de un punto al otro en toda la Tierra, donde están incluidos, ¿sí?, la biosfera, la atmósfera, la litósfera y la hidrósfera, ¿sí? Cada uno de estos componentes, ¿sí?, en sus estados diferentes del agua, que puede ser líquido, gaseoso o sólido, ¿sí? Toda esta circulación que estoy nombrando es causada por la acción del agua, perdón, por la acción de la energía del sol y también por la gravedad. Entonces, podemos nombrar en el ciclo 3 puntos importantes, ¿sí?, que son los recursos del ciclo hidrológico, el proceso en el cual se transporta el agua, ¿sí?, y el tiempo en el que tarda en cada lugar. Entonces, con respecto a los recursos, ¿sí?, del ciclo, podemos hablar que siempre se condiciona su parte de renovable o no renovable. En el caso de las aguas subterráneas, cuando se supera, como ha pasado acá según el ejemplo de recién, se supera su capacidad de extracción, estamos extrayendo más de lo que se recarga, ya es un agua no renovable, ¿sí? Acá, el ejemplo de recién, de Buena Esperanza, esta agua subterránea se ha superado, ¿sí?, la capacidad de recarga y por ende es un agua que no se está renovando, ¿sí? O también puede ser, en el caso de las aguas superficiales, ¿sí?, que son los ríos, arroyos, lagos, etc., estas mismas están siendo contaminadas. Entonces, tampoco estas aguas alcanzan su ciclo y no pueden autodepurarse. En blanco, pasándolo en blanco, si nosotros aceleramos los ciclos, ¿sí?, el agua no alcanza a formar su ciclo de recarga o depuración. Con respecto al proceso de transporte, ¿sí?, que es permanente en el ciclo del agua, ese mismo se sostiene por 2 causas principales. Por el sol, como dijimos recién, que es el que da la energía, ¿sí?, para elevar el agua, que es la evaporación, y la gravedad de la Tierra, ¿sí?, que también logra que el agua descienda
en forma de precipitación, de lluvia. ¿Sí? Y con respecto al tiempo en el cual el agua se encuentra en un determinado lugar, el tiempo de resistencia, es el tiempo que una molécula de agua se encuentra en reserva. ¿Sí? Por ejemplo, el agua subterránea puede pasar hasta más de 10.000 años bajo la tierra. Cuando esa agua tiene un tiempo mayor como este, se considera agua fósil. Otro ejemplo es el agua del suelo. El agua del suelo, debido a su evaporación, se encuentra en muy poco tiempo. O por ejemplo, otro caso, el agua de la atmósfera puede permanecer allí aproximadamente 9 días. Entonces, este es el tiempo en el cual el agua se encuentra en cada uno de sus espacios de reserva. Con respecto, y seguimos con el ciclo hidrológico, se produce gracias a sus procesos físicos, que son la evaporación, ¿sí? La condensación, perdón, ¿están pasando las diapositivas? Sí, profe. Sí, Bien. Sí, no, profe. Bien. Sí, Ahora profe. sí, ahora sí. Perdón. Entonces, le decía recién que para que se produzca el ciclo hidrológico hace falta procesos físicos, que son la evaporación, la condensación, la precipitación, transpiración, intercepción y los tipos de escorrencia. Entonces, cuando hablamos de evaporación, ¿sí? Nos referimos a cuando el agua asciende, ¿sí? Asciende y se transforma de agua líquida en gaseosa, ¿sí? Entonces, esta evaporación, como acá está señalado en la imagen, se transforma de agua líquida a gaseosa, ¿no? Y depende obviamente de el calor o la energía de calor. Cuando hablamos de condensación, ¿sí? Nos referimos a que el vapor de agua, ¿sí? Se convierte en líquido, ¿sí? Se condensa de vapor y se transforma en agua líquida. Cuando hablamos de precipitación, ya ustedes conocen, es cuando cae el agua, obviamente, en la superficie de la tierra, en el suelo, que puede ser líquida, ¿sí? Como cualquier tipo de lluvia, sólida, como granizo, rocío o las heladas de invierno. Obviamente que todos estos tipos de precipitaciones son provocadas por un cambio en la temperatura o en la presión de la tierra. También tenemos algo muy importante que no puede pasar a menores, que es la transpiración, ¿sí? Que la evaporación, o sea, la pérdida de agua que realizan las plantas a nivel de la biosfera, ¿sí? A ese nivel lo evaluamos, es una pérdida importante que aportan las plantas de agua, ¿sí? Como evaporación. Y por último, ¿sí? La intercepción, que es el agua que queda retenida en los vegetales, ¿sí? O en algunos lugares, como los techos, que no alcanzan a llegar al suelo, ¿sí? Esto se puede evaporar, ¿sí? O humedece esos lugares. El agua llamada escorrentia superficial es aquella que no se infiltra, ¿sí? Siempre llega al suelo o se evapora y fluye por las laderas o otros lugares de superficie adecuada para que ella pueda circular. Y también tenemos la escorriente superficial, ¿sí? Subsuperficial, perdón, que se refiere al agua que previamente ha sido infiltrada, ¿sí? Y no alcanza a almacenarse dentro de la parte
subterránea, ¿sí? O en acuífero. No llega a almacenarse, sino que se... Profe, disculpe, Sí, hay 2 chicos que quieren ingresar a la clase. bueno, a ver, ya estamos terminando, pero bueno. Después pueden ver, obviamente la clase la pueden ver porque está todo grabada. Bien, ¿ven la imagen ahí? No. Sí, profe. O sea, Ciclo hidrológico. Ah, bien, está bien. Todo a ver entonces, perfecto. Bueno, Hola, buenas tardes, profe. Profe, buenas tardes, sí. Ahí en el grupo hay muchos chicos que todavía no le acepta a usted, están esperando que lo acepte. Yo los acepté a todos. Lo que pasa es que, como les dije recién, cuando yo empiezo a dar la clase, ¿sí? Cuando ingresan, yo si doy ingreso, ustedes, los que están conectados desde la hora correcta, se pierden, o sea, se ve interrumpida la clase, ¿sí? A ver. Sí, los escucho. Ahí levantan la mano. Los escucho. ¿Dudas? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. En lo que estuvieron hablando respecto a las distintas zonas, la calidad de agua, tengo entendido que el agua sale de las napas. Yo tengo una curiosidad, una duda. ¿Usted por ahí está al tanto del agua o la calidad o el tipo de agua que tienen en balde en esa región donde están los baños termales? Sí, sí. Y esa agua, conozco, o me han comentado, de que sin tratarla, no sé si va a una planta potabilizadora o directamente la consumen, así como está en su estado natural. A ver, con respecto a esa zona de San Jerónimo que estás hablando, ¿verdad? Y Valde. Valde, de San Jerónimo, que más Bien. o menos están a la... Según el lugar de donde se extrae el tipo de agua, es según el tipo de agua, porque ahí tenés varios, justamente esa zona es particular, ¿sí? Porque según el lugar donde se extrae esa agua, depende de su calidad, va variando también temperatura. Por eso, no sé si te referís al agua que se usa para las termas o al agua que se utiliza para poder consumirla. Claro, esa es mi duda, porque tengo entendido que no podría ser. El agua de las termas es la que sale de un pozo, de una napa terrestre, ¿no es cierto? Y el pueblo lo abastecen desde un tanque. Ahora, supongo que deben tener una planta potabilizadora. Esa es mi pregunta, mi duda. Sí, a ver, está perfecta la duda. Lo que se debe hacer, y lo que yo he leído, es que el agua, obviamente, que se utiliza como termal, no es la misma, ¿sí?, que la que se consume. Obviamente porque el agua termal tiene un montón de elementos químicos naturales que no se pueden consumir. O sea, cuando uno va a un agua termal, esa agua, por ejemplo, puede tener exceso de azufre y no se puede consumir porque es tóxica. Entonces, el agua termal es distinta al agua potable en la que se consume el pueblo. Ahora, si la pregunta es si el agua potable de la localidad es adecuada, no lo sé. Claro, porque deberían tener algún sistema que la desmineralice o le saque el exceso de minerales que serían nocivos para la salud. Claro, exactamente. Según, como le decía recién, según el lugar
de donde se extraiga el agua para potabilizarla depende del tratamiento que hay que hacerle para poder consumirla, ¿no? O sea, eso es elemental. Claro, Y y por ejemplo, claro, lo que comentaba la compañera de lo que sucede en Buena Esperanza, yo soy de San Juan, y por ejemplo eso salió con el tema de la minería. Resulta que si bien hay una responsabilidad o la minería se ha trabajado de manera irresponsable, también se ha determinado que hay ríos naturales que bajan de la cordillera con exceso de minerales dañinos, que puede ser plomo, mercurio, etcétera. Pero eso ya está en la naturaleza, no lo agrega nadie, digamos. Claro, lo que pasa es lo siguiente: en una minera, para poder lavar lo que se quiere extraer, lo que realmente sirve económicamente, utilizan el agua, ¿sí?, para poder lavar esos elementos. Entonces, al lavar con ese tipo de agua, que naturalmente es de deshielo, un ejemplo, ¿no?, la contaminan, porque le agregan otros elementos que no estaban agregados naturalmente, ¿sí? O sea, más allá que sean elementos naturales, contamina igualmente el agua, ¿sí? Claro. Sí, eso ha sucedido, es real. Sí, claro que pero sí. Pero también es real de que a veces, sobre todo en esa zona de San Juan, también es real que los ríos, hay algunos, que el agua de deshielo ya trae minerales que están en la naturaleza y que son tóxicos. Exactamente. Eso es lo que debe ser en Buena Esperanza, que de donde extraen el agua, debe contener esos minerales por naturaleza. Perdón, bueno, muchas gracias. Gracias, Walter. Muy adecuado tu aporte. Muchas gracias. Exactamente. A ver, yo vuelvo a repetir. Depende del lugar de donde se extraiga el agua, va a depender qué tratamiento hay que hacerle para poder depurarla, ¿no? No es lo mismo extraer agua desde la cordillera que desde cuencas subterráneas o donde sea. Según donde sea, hay que darle el tratamiento adecuado. Por eso es muy particular de la zona en la que estamos hablando. Está bueno porque han ejemplificado varios lugares, varias zonas distintas, con varios ejemplos, donde cada uno de estos ejemplos son distintos. Eso está buenísimo que ustedes puedan aportar esa información para ir dando varias miradas de cómo se extrae el agua en varias partes del mundo, ¿no? Y bueno, para cerrar, ¿sí?, este tema de la unidad número 2, podemos decir que la cantidad de agua no varía, solo varía la cantidad local y la calidad, ¿sí? Pero la cantidad a nivel mundial es la misma, ¿sí? Entonces, por eso los temas de recién están muy influenciados con la cantidad local y la calidad local, ¿sí?, de esa agua. Profe. Sí. ¿Me podría dar un ejemplo, por favor, de escorrentia superficial? Sí. A ver, tenemos, vos me dijiste superficial, ¿verdad? Sí, así es. No me imagino cómo podría ser, perdón. A ver, está perfecta la pregunta. A ver, la superficial, para dar la diferencia, la superficial es el agua que circula por el suelo sin que sea infiltrada, ¿sí? ¿Está bien hasta ahí? Sí, bien. Bien. Por ejemplo, en las sierras, cuando llueve, esa escorrentia que circula por las laderas es agua superficial. Y la
subsuperficial es el agua que ha sido, de esa misma agua, que se puede infiltrar, ¿sí? Que se infiltra, humedece el suelo, ¿sí? Pero no alcanza a llegar a los acuíferos. ¿Se entiende? No es un agua que llega a un acuífero, a una cuenca, sino que se infiltra un poquito más, pero no demasiado, porque si se infiltraría demasiado llegaría a algún acuífero o alguna cuenca. Esta agua subsuperficial no llega hasta ahí. Solamente se infiltra un poco sobre el suelo, que causa la humedad más que todo. ¿Se entiende? Sí, sí, entiendo, gracias. Digamos, esta agua subsuperficial no puede almacenarse porque es mínima, ¿sí? No es que yo voy a encontrar un acuífero de agua subsuperficial, para nada. Bien, perfecto. Bueno. En uno de los videos que subieron, ahí explica con imágenes cómo se vería la escorrentía. Exactamente. Cuando puedan ver los videos, que están muy buenos, o sea, son muy ejemplificativos de los temas que estamos dando. Bueno, ¿alguna otra duda, consulta? No, profe, consulta, hay que poner presente. Sí, usted quede tranquilo que yo voy registrando, el sistema registra cuando han ingresado a la clase, o sea, no hay problema. Respecto a las otras partes de las unidades, profe, ¿las vamos a ir viendo en la próxima clase o cómo es? Exactamente. La próxima clase vemos los temas que continúan de la unidad número 2. Y obviamente cualquier consulta, cualquier duda, el día jueves la pueden realizar. Muy bien. Muchas gracias, profe. Nos estamos viendo. Que estén todos muy bien. Muchas gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias a todos. Nos vemos. Buenas tardes.